Buen día para todos los que nos escuchan. Estoy muy feliz por saber que hay personas, hay más de 100 personas que están escuchando este audiolibro y eso me honra y quiero darles gracias infinita a cada una de esas personas que ya han tomado acción frente a lo que están escuchando de este audiolibro. Y estoy bendiciendo en este mismo instante, en este mismo momento, a las personas que llegarán a escuchar y que transformarán sus estados de ser a través de renovar el entendimiento. Recuerden que hacemos parte de una empresa que se llama Tú eres el milagro. Te ofrecemos un enfoque integral para tu bienestar, combinando prácticas ancestrales y espirituales con técnicas modernas. Nuestro objetivo es ayudarte a alcanzar un estado de armonía y de sanación. Tenemos nuestra comunidad en WhatsApp que se llama Tú eres el milagro y estamos creando a través de esta comunidad un modelo práctico y realista de transformación personal que te ayude a renovar tus formas de ser, de verte, de pensar, para que puedas comprender cómo puedes cambiar lo que necesita ser cambiado en tu vida. Iniciamos entonces con el episodio número 3. Seguimos aquí y vamos a iniciar con nuestro aparte, que es la parte número 4 de esa primera parte del libro que se llama Ve más allá del tiempo. Se ha escrito largo y tendido sobre la importancia de vivir el presente. Podría citar estadísticas de cualquier índole. Desde conducir con la cabeza en otra parte hasta el divorcio, que respaldan la idea de lo difícil que nos resulta vivir en el presente. Pero me gustaría profundizar esta idea expresándola en términos cuánticos. En el presente es donde existen simultáneamente todas las posibilidades en el campo cuántico. Cuando estamos presentes, vivimos lo que necesitamos ser vivido. Vivimos el momento. Podemos ir más allá del espacio y del tiempo y hacer realidad cualquiera de estas posibilidades. Pero cuando vivimos en el pasado, no existe ninguna de estas posibilidades. ¿Has aprendido que cuando los seres humanos intentamos cambiar, reaccionamos como adictos? Porque nos volvemos adictos a nuestros estados químicos del ser habituales. Cuando tienes una adicción es casi como si el cuerpo poseyera una mente propia. A medida que las situaciones del pasado provocan la misma respuesta química que la del episodio original, tu cuerpo cree estar reviviéndolo. Y en cuanto lo adiestras con este proceso a ser la mente subconsciente, el cuerpo es el que lleva la batuta. Se convierte en la mente y por lo tanto puede en cierto sentido pensar. He hablado de cómo el cuerpo se convierte en la mente por medio del ciclo de pensar, sentir y pensar. Pero con los recuerdos del pasado también ocurre lo mismo. El proceso es el siguiente. Vivimos una experiencia con una carga emocional. Después tenemos un pensamiento sobre este episodio. El pensamiento se convierte a su vez en un recuerdo que se reproduce de forma refleja la emoción de la experiencia. Si seguimos pensando en aquel recuerdo de manera repetida, el pensamiento, el recuerdo y la emoción acaban fusionándose en una sola cosa y memorizamos la emoción. Ahora vivir en el pasado ya es un proceso más consciente que consciente. Y en esta parte encontramos memorias de la emoción. Entonces viene un pensamiento, viene un recuerdo, viene la emoción, viene ese pensamiento que es un recuerdo que memoriza la emoción y tenemos una emoción memorizada. Es la figura número 4A del libro. El pensamiento produce un recuerdo que a su vez crea una emoción. Con el tiempo, el pensamiento se convierte en un recuerdo al que le sigue una emoción. Si este proceso se repite lo suficiente, el pensamiento acaba siendo el recuerdo, que a su vez es la emoción. Hemos memorizado la emoción. El subconsciente se ocupa de la mayoría de procesos físicos y mentales que tienen lugar mecánicamente. La mayor parte de esta actividad sirve para que el cuerpo siga funcionando.
Los científicos se refieren al sistema regulador como el sistema nervioso autónomo. No necesitamos pensar en respirar, en hacer que el corazón siga latiendo, en subir o bajar la temperatura corporal, ni en ningún momento de los otros millones de procesos que ayudan al cuerpo a mantener el orden y a curarse. Es evidente lo peligroso que puede ser ceder a este sistema autónomo de control de las respuestas emocionales diarias desencadenadas por nuestros recuerdos y el entorno. Esta serie subconsciente de respuestas rutinarias se han comparado de formas muy diversas con un piloto automático y con los programas automáticos de un ordenador. Estas analogías intentan mostrarnos que bajo la mente subconsciente hay algo que controla nuestra conducta. El siguiente ejemplo te ayudará a entenderlo mejor. Imagínate que siendo pequeño, un día al volver a casa descubriste a tu mascota preferida tendida muerta en el suelo. En el cerebro se quedó grabada a fuego, nunca, mejor dicho, cada impresión sensorial de esta experiencia. La experiencia te asusta. Cuando experimentas traumáticas como esta, cuando experiencias traumáticas como esta, es fácil entender cómo la emoción se convierte en respuestas memorizadas inconscientes a situaciones del entorno que nos recuerdan la pérdida de un ser querido. A estas alturas ya sabes que al pensar en la experiencia creas en el cerebro y en el cuerpo las mismas emociones que sentirás si estuviera ocurriendo de nuevo. Todo cuanto necesitas para activar este programa es un pensamiento fortuito o una reacción a una situación del mundo exterior. Y, de pronto, vuelves a sentir aquella profunda sensación de pena. El desencadenante puede ser ver un perro parecido al que tú tenías o visitar un lugar a donde lo llevabas de cachorro. Sea cual sea el estímulo sensorial, activa una emoción. Estos desencadenantes emocionales pueden ser evidentes o sutiles, pero todos te afectan a nivel subconsciente y, antes de poder procesar lo ocurrido, vuelves a sentir ese estado emocional químico de pena, rabia y tristeza. En cuanto te sucede, el cuerpo es el que dirige la mente. Aunque intentes salir de ese estado emocional, siempre te sientes como si estuviera más allá de tu control. Piensa en Pavlov y sus perros. En la última década del siglo XIX, un joven científico ruso ató varios perros a una mesa, tocó una campanilla y luego les dio una sabrosa comida. Con el tiempo, después de ser expuestos muchas veces al mismo estímulo, los perros se ponían a salivar al oír la campanilla. Es la llamada respuesta condicionada y este proceso es automático. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza a responder de manera automática. Piensa en el sistema nervioso autónomo. Las cascadas de reacciones químicas desencadenadas en cuestión de milisegundos cambian el cuerpo fisiológicamente. Y ello ocurre a nivel subconsciente sin que apenas nos demos cuenta o de manera automática. Es una de las razones por las que nos cuesta tanto cambiar. Aunque creemos vivir en el presente, el cuerpo, mente subconsciente está viviendo en el pasado. Si esperamos que suceda en el futuro una situación previsible basándonos en un recuerdo del pasado, estamos viviendo como esos canes. Una experiencia vivida con alguien o algo en particular en un determinado momento y lugar nos hace responder fisiológicamente de manera automática o autónoma. En cuanto abandonamos las adicciones emocionales procedentes del pasado, ya no habrá nada que active los programas automáticos del antiguo yo. Así pues, es lógico que aunque pensemos o creamos vivir en el presente, lo más probable es que nuestro cuerpo esté viviendo en el pasado. De las emociones al estado de ánimo, el temperamento y los rasgos de personalidad.
cómo se habitúa el cuerpo a vivir en el pasado? Por desgracia, para la mayoría de las personas, como el cerebro funciona mediante la repetición y la asociación de ideas, no es necesario vivir un gran trauma para que el cuerpo se convierta en la mente. Los desencadenantes más pequeños pueden producirnos respuestas emocionales que nos parecen incontrolables. Por ejemplo, mientras vas en coche al trabajo, haces una parada en la cafetería habitual para tomarte tu café preferido, pero descubres que ya no les queda. Decepcionado, te dices, ¿cómo es posible que una empresa tan importante como esta no tenga una buena provisión de un café con tanto éxito? Al llegar al aparcamiento de tu lugar de trabajo, te irritas al ver un coche aparcado en tu lugar favorito o en tu espacio favorito. Y cuando coges el ascensor, descubres exasperado que alguien que lo ha usado antes que tú ha pulsado todos los botones. Cuando por fin llegas a la oficina, un compañero te pregunta, ¿qué te pasa? ¿Pareces estar de mal humor? Le cuentas tu historia y él te entiende perfectamente. Se la resumes diciendo, estoy de mala leche, pero se me pasará. Pero no se te pasa. Un estado de ánimo es un estado químico del ser, por lo general de corta duración, la expresión de una prolongada reacción emocional. Algo en tu entorno, en este caso, el camarero que no ha sido capaz de satisfacer tus deseos y otros pequeños incidentes, desencadenan una respuesta emocional. Como las circunstancias químicas de esta emoción no se usan al instante, sus efectos duran un rato. Se llama periodo refractario. Es el tiempo que abarca desde el inicio de la liberación de estas sustancias hasta que el efecto disminuye. Cuanto más dura el periodo refractario, más se experimentarán esos sentimientos. Cuando el periodo químico refractario de una reacción emocional dura horas o días, es ya un estado de ánimo. ¿Qué ocurre si este estado de ánimo persiste? A partir de aquel día no has estado de demasiado buen humor y ahora durante la reunión de trabajo, al echar un vistazo a tu alrededor, lo único que se te ocurre es que alguien lleva una corbata horrenda y que el tono nasal de tu jefe es peor que el chirrido de unas uñas arañando una pizarra. Cuando llegas a este punto, ya no solo es un estado de ánimo, sino que estás reflejando un temperamento. La tendencia a expresar de forma habitual una emoción a través de determinadas conductas. Un temperamento es una reacción emocional con un periodo refractario que dura de semanas a meses. Pero cuando el periodo refractario de una emoción dura meses y años, esta tendencia se transforma en un rasgo de personalidad. En este punto, los demás te describen como un amargado, resentido, iracundo o criticón. Y aquí hay una figura que se llama cómo se crean los distintos estados del ser. Experiencia, cuando duran horas y días, se llaman estado de ánimo. Cuando ya trascienden ese periodo refractario y duran semanas y meses, se llama temperamento. Y cuando lo haces por años, se convierten en un rasgo de tu personalidad. Tiempo del periodo refractario es la duración de una reacción emocional. Progresión de distintos periodos refractarios. Una experiencia que crea una reacción emocional que puede transformarse en un estado de ánimo, después en el temperamento y, por último, en un rasgo de personalidad. Nosotros, como personalidad, memorizamos nuestras reacciones emocionales y vivimos en el pasado. Figura 4 de nuestro libro, donde nos explican esos distintos estados del ser hasta que lo convertimos en un rasgo de personalidad. Los rasgos de nuestra personalidad suelen basarse en emociones pasadas. La mayoría de las veces la personalidad, como pensamos, actuamos y sentimos, está anclada en el pasado. Por eso, para poder cambiar nuestra personalidad debemos cambiar las emociones memorizadas. Dejar de vivir en el pasado. Dejar de vivir en el pasado. Si vives en un futuro previsible, no cambiarás. Hay otra cosa que nos impide cambiar,
Quizás también estemos acostumbrando al cuerpo a ser la mente para vivir un futuro previsible, basado en el recuerdo de un pasado conocido, con lo que nos perdemos precisamente cuando nos perdemos preciso ahora. Como ya sabes, podemos acostumbrar al cuerpo a vivir en el futuro, aunque, claro está, esto puede servirnos para mejorar nuestra vida, como cuando nos concentramos en una nueva experiencia, como hizo mi hija al crear el trabajo de verano deseado en Italia. Como su historia demuestra, si nos concentramos en una situación futura deseada y planeamos cómo nos prepararemos o comportaremos, llega un momento en que vemos ese posible futuro con tanta claridad y concreción que nuestro pensamiento empieza a transformarse en la experiencia. En cuanto el pensamiento se convierte en la experiencia, genera una emoción. Cuando empezamos a sentir la emoción de una situación antes que ésta se materialice, el cuerpo, como mente inconsciente, comienza a responder como si la situación ya estuviera sucediendo. Pero, ¿qué ocurre si empezamos a anticipar una experiencia futura no deseada? Incluso nos obsesionamos con el peor de los escenarios basándonos en un recuerdo del pasado. Seguimos programando el cuerpo para que experimente una situación futura antes de que éste ocurra. Ahora el cuerpo ya no vive en el presente o en el pasado, sino en el futuro, pero en un futuro basado en alguna construcción del pasado. Cuando esto ocurre, el cuerpo no sabe distinguir la situación real de la imaginada. Como creemos que lo más probable es que esa situación imaginada nos pase en la vida, el cuerpo se prepara para ello y empieza a vivirla de una forma muy real. El siguiente ejemplo muestra cómo vivimos en el futuro basándonos en el pasado. Imagínate que te han pedido que des una conferencia a 350 personas, pero te da miedo hablar en público porque los recuerdos de las desastrosas charlas que diste en el pasado. Cuando piensas en la conferencia, te imaginas plantado ante la audiencia tartamudeando y perdiendo el hilo de los pensamientos. Tu cuerpo empieza a responder como si esta situación del futuro estuviera ocurriendo. Los hombros se tensan, el corazón te martillea y el pecho y el pecho te martillea en el pecho y te pones a sudar profundamente, mientras te imaginas el tan temido, tan temido día, haces que tu cuerpo ya esté viviendo esta estresante realidad, absorto en la posibilidad de fracasar de nuevo y obsesionado con ello. No dejas de pensar en esa temida realidad. La mente y el cuerpo, polarizados, van del pasado al futuro una y otra vez. Y en consecuencia te estás privando de la novedad de un maravilloso resultado en el futuro. Como un ejemplo más universal de vivir en el futuro previsible, pongamos que durante años al despertar por la mañana llevas a cabo de manera automática las mismas acciones de siempre. El cuerpo está tan acostumbrado a esa rutina diaria que pasa de una tarea a otra casi mecánicamente. Das de comer al perro, te cepillas los dientes, te vistes, preparas el té, sacas la basura, coges las cartas del buzón, captas la idea, ¿no? Aunque aunque te despiertes pensando hacer algo distinto, vuelves a lo mismo de siempre como si no pudieras evitarlo. Después de haber memorizado esta clase de acciones durante una o dos décadas, tu cuerpo ha aprendido a esperarlas. En realidad, como subconscientemente lo has programado para vivir en el futuro. Esto te permite dormirte detrás del volante. Incluso se podría decir que ya no eres tú el que conduce. Ahora tu cuerpo no puede existir en el presente. Se ocupa de dirigirte haciendo funcionar un montón de programas inconscientes mientras tú te acomodas en el asiento del copiloto y dejas que te lleve a un destino rutinario y conocido. Para abandonar tus hábitos casi automáticos y dejar de anticipar el futuro,
necesitas aprender a vivir más allá del tiempo. Más adelante me extenderé sobre el tema. ¿Vivir en el pasado, que es tu futuro? El siguiente ejemplo muestra cómo las emociones de siempre crean el futuro correspondiente. Un compañero de trabajo te invita a la barbacoa del 4 de julio. Sabes que todos los de tu departamento van a ir, pero no te gusta el anfitrión. Siempre es el número uno y no le importa hacérselo saber a los demás. Cada vez que ha organizado un encuentro, has acabado pasándola fatal, porque este tipo hace que te subas por las paredes mientras conduces hacia su casa. No dejas de pensar en la última fiesta interrumpió la comida para regalarle a su mujer un nuevo BMW. ¿Estás seguro, como le has estado diciendo a tu pareja durante toda esta semana, que será un día horrible? Y acaba haciéndolo. Te ponen una multa por saltar un stop, un compañero tuyo derrama una cerveza sobre tus pantalones y la camisa, y la hamburguesa al punto que has pedido está poco hecha. Pero dada la actitud, tu estado del ser, con la que has ido a la fiesta, con estado del ser con la que has ido a la fiesta, ¿cómo podías esperar que las cosas te fueran mejor? Te has despertado esperando un día horrible y ha acabado siéndolo. Has estado pasando de tu obsesión con un futuro no deseado, anticipando lo que sucedería, a vivir en el pasado, comparando el estímulo que estás recibiendo con lo que recibiste en el pasado, para crear más de lo mismo. Si observas tus pensamientos y los escribes, verás que la mayor parte del tiempo estás pensando en el futuro o en el pasado. Vive tu nuevo futuro deseado en el precioso presente. Hay otras preguntas importantes que debes hacerte. Si sabes que al estar presente y eliminar tus conexiones con el pasado, puedes acceder a todos los resultados posibles en el campo cuántico, ¿por qué elegir vivir en el pasado y seguir creándote el mismo futuro? ¿Por qué no hacer lo que ya está a tu alcance? Modificar mentalmente la configuración del cerebro y cuerpo para cambiar antes de que se materialice la experiencia deseada. ¿Por qué no decidir vivir ahora en el futuro elegido? En lugar de obsesionarte con una situación traumática o estresante que temes vivir en el futuro, basándote en tu experiencia del pasado, obsesionándote con una experiencia deseada que aún no hayas sentido emocionalmente, permítete vivir ahora en ese posible nuevo futuro, hasta el extremo que tu cuerpo acepte o crea estar sintiendo las elevadas emociones que la situación te producirá en el presente. Aprenderás a hacerlo. ¿Te acuerdas cuando le dije a mi hija que debía vivir como si ya hubiera experimentado aquel maravilloso verano en Italia? Al hacerlo, ella le estaba transmitiendo al campo cuántico que aquella situación ya se había materializado. Las personas que han destacado en el mundo lo han demostrado. Miles de las llamadas personas corriente lo han conseguido y tú también puedes lograrlo. Tienes todo el equipo neurológico necesario para trascender el tiempo, para adquirir estabilidad. Lo que algunos llamamos milagros, yo lo considero casos de individuos que se esforzaron en cambiar su estado del ser para que el cuerpo y la mente ya no siguieran siendo simplemente un registro del pasado, sino dos activos compañeros encaminándose hacia un mejor futuro. Trascienden los tres grandes, las experiencias cumbre y los estados alterados de conciencias normales. A estas alturas, A estas alturas, sabes que el mayor obstáculo para cambiar el hábito de ser el mismo de siempre es pensar y sentir de acuerdo con el entorno, el cuerpo y el tiempo. Mientras te preparas para el proceso de meditación que aprenderás en este libro, tu primer objetivo será aprender a pensar y a sentir, ser más allá de los tres grandes. Me apuesto lo que sea a que en algún momento de tu vida, quizás incluso con frecuencia,
Has pensado más allá del entorno, el cuerpo y el tiempo. En estos momentos en los que trasciende los tres grandes, es lo que algunos llamamos un estado de fluir. Hay varias formas de describir lo que sucede cuando el entorno, el cuerpo y la noción del tiempo desaparecen y nos olvidamos del mundo. Cuando doy charlas, les pido a los asistentes que me describan algún momento creativo en el que estuvieron tan enfrascados en algún o tan relajados y a gusto que entraron en un estado alterado de conciencia. Estas experiencias suelen ser de dos clases. La primera es la llamada experiencia cumbre, un momento trascendente en el que alcanzamos un estado del ser que asociamos con los monjes y los místicos. Comparada con este episodio tan espiritual, la otra clase de experiencia puede parecer más mundana, ordinaria y prosaica. Pero esto no significa que sea menos importante. Mientras escribía este libro viví muchos momentos normales como estos, aunque no tan a menudo como me hubiera gustado. Cuando me siento a escribir, suelo tener muchas otras cosas en la cabeza. Mi cargada agenda de viaje, mis pacientes, mis hijos, mi equipo de trabajo, lo hambriento, soñoliento, feliz que me siento. Si es un buen día, cuando estoy inspirado y las palabras fluyen sin ningún esfuerzo. Siento como si mis manos y el teclado fueran una prolongación de mi mente. No soy consciente de mis dedos moviéndose por el teclado ni de mi espalda apoyada en el respaldo de la silla. Los árboles mecidos por la brisa que veo desde la ventana del estudio desaparecen y la pequeña tensión en mi cuerpo, en mi cuello, ya no me distrae. Estoy completamente concentrado y absorto en las palabras que aparecen en la pantalla del ordenador y de pronto descubro que, aunque parezca haber transcurrido tan solo un instante, ya hace una hora o más que estoy escribiendo. Seguramente a ti también te ha ocurrido algo parecido mientras conducías, veías una película, disfrutabas de una cena en buena compañía, leías, tejías, tocabas el piano o simplemente estabas sentado en medio de la naturaleza en un lugar silencioso. No sé si a ti también te pasa, pero después de vivir uno de esos momentos en los que el entorno, el cuerpo y el tiempo parecen desaparecer, me siento como nuevo. No siempre se dan mientras estoy escribiendo, pero al terminar de escribir mi segundo libro descubrí que ahora me ocurren más a menudo. A base de la práctica he conseguido controlar el estado de fluir y ahora ya no es una experiencia tan fortuita o imprevista como antes. Trascender los tres grandes para vivir esta clase de momento es esencial para despojarte de tu mente y crear otra nueva. Bueno, hemos terminado el día de hoy nuestro Ve más allá del tiempo y mañana estaremos leyendo Supervivencia frente a creación, parte número 5 de este episodio número 3 que se llama La ciencia de tu ser. Y mañana estaremos leyendo la página 127. Abrazos, infinitamente agradecida por cada persona que está sanando, restaurando su niño interior, está dándose cuenta de esta realidad, de esta verdad tan importante. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos mañana.